también hasta aquí. Quiero invitarles, por favor, amados hermanos, a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Jonás. El libro de Jonás ha sido un libro bastante hermoso hasta aquí, bastante vivido también, puesto que muchas cosas de las que estamos viviendo Jonás las estamos viviendo nosotros mismos a la vez en la iglesia. Por eso entendemos que la palabra es viva y eficaz, porque temas puntuales que sucedían a nivel local era justo lo que la Biblia señalaba en el libro de Jonás. Damos gloria a ello, porque también nos dio la oportunidad de obrar conforme a la Escritura en aquellas cosas que probablemente hubieran sido difíciles de obrar. Pero sin duda la Escritura nos señala claramente cómo debemos actuar, y el Señor ha ido hablando a través del libro de Jonás. Hoy estamos en el capítulo 4 del libro de Jonás, ya último mensaje del libro de Jonás, estamos cerrando ya luego de varias semanas. El título del día de hoy es La soberanía de Dios en juicio y misericordia. Lo repito para usted, la soberanía de Dios en juicio y misericordia. Ya cuando comenzamos el libro de Jonás, y quiero retrotraer hasta ahí, decíamos que nosotros no nos íbamos a enfocar como cualquier otro erudito quizás se pudiera enfocar en Jonás haciendo esto, Jonás haciendo esto otro, Jonás haciendo esto otro y Jonás haciendo esto otro. 4 capítulos todos enfocados a algo que hacía Jonás. Pero este libro, mi amado hermano, jamás ha hablado de Jonás. El punto central del libro no es Jonás. El punto central del libro, como lo hemos visto, es un quiasmo, es la salvación, es del Señor. Si usted lo puede ver ahí en Jonás 2:9c, ese es el culmine del libro, ese es el centro del libro. La salvación es del Señor. Y desde esa perspectiva nosotros comenzamos a entrar a interpretar también el libro de Jonás y hemos pasado por capítulo 1 y 2 que realmente son un fiasco para este hombre, supuestamente hombre de Dios. Ya en el capítulo 3 vemos cómo se alinea con la voluntad de Dios, pero ya en el capítulo 4 vemos cómo otra vez él comienza a servir a su propio Dios como lo vimos la semana pasada. Y su propio Dios no era Yahweh, no era el yo soy, sino que era su propio corazón, su propia mente, sus propios deseos. Él servía al Dios del ego, al yo mismo. Entonces, hermano amado, eso es lo que aprendíamos la semana pasada. Y hoy día, en este tema de la soberanía de Dios en juicio y misericordia, queremos cerrar el libro de Jonás enfocándonos una vez más en Dios. Dijimos las salvaciones del Señor, dijimos la gracia del Señor, dijimos la suerte es del Señor. Y así, hermanos, cada una de las cosas. Hoy el juicio y la misericordia también son del Señor. Por eso queremos comenzar este libro en el capítulo 5 al 11, lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso quisiera recordar o retrotraer al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Antes del capítulo 4, perdón, es algo de lo que el Señor hace en el capítulo 3 al final, y esto trae consecuencias para el capítulo 4. Dice en el capítulo 3, 10 de Jonás, y vio Dios que sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que le había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando Dios no hizo el mal que había dicho que iba a hacer a través de Jonás, vino todo este berrinche de este hombre que estaba más preocupado de sí mismo que de lo que era la voluntad de Dios, o lo que era el accionar de Dios, o lo que era la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros mismos, hermanos, esperamos que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Si ustedes escucharan al Señor Jesús, el Señor Jesús dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si tú escucharas orar a Jonás, él diría, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. Eso es lo que estamos viendo en este contraste. Ahora, comenzando el capítulo 4, versículo 1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué cosa fue lo que desagradó a Jonás? Que el Señor tuviera misericordia y no matara ni destruyera a ese pueblo. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Te das cuenta ahí? Un gran siervo de Dios diciendo gloria a Dios porque has hecho misericordia. No, está diciendo, Señor, porque tú no hiciste lo que yo quería que se hiciera, entonces quítame la vida.
Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Ahí terminamos la semana pasada. Hoy día vamos a leer lo que ocurre en el capítulo 5 en adelante, pero antes de eso vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia y damos las gracias por este hermoso libro de Jonás, donde tú dejas patente y presente que la salvación es tuya, Señor. No tiene que ver con Jonás, ni con un pez, ni con tormentas, ni con barcos, ni siquiera con una ciudad de hombres malvados, Señor, sino que tiene que ver contigo y con tu voluntad soberana de hacer como te place, conforme a lo que tú quieres, cuando quieres y con quien quieres, porque la salvación, Señor, es tuya. Dirígenos en esta hora también a toda tu verdad y ayúdanos a cerrar este libro de Jonás enfocado, Señor, en ti, en tus atributos, en tu esencia, para poder aprender más de ti y no, Señor, pegarnos a lo que es humanista o lo que hace o lo que puede interpretar el hombre. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos y quita de nosotros cualquier distracción, quita de nosotros cualquier cosa, Señor, y también a través de tu Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros lo que necesitas obrar. Arrepentimiento, fe, misericordia, consuelo, juicio. Señor, aquella cosa que tú tengas para nosotros en esta mañana, haz que caiga sobre nosotros precisamente a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios en juicio y misericordia, al final de este libro, vamos a establecer lo siguiente. El primer punto que nosotros vamos a desarrollar es una expectativa de autoconmiseración. Una expectativa de autoconmiseración. Los humanos tendemos a tener esta idea de autocompadecernos, tener conmiseración. Voy a contar una anécdota que es graciosa, muy de cuando yo era pequeño. Recuerdo que estaba en cuarto básico y había una niña que me gustaba en ese tiempo en el colegio y yo pensaba que ella podía salir conmigo a alguna parte en el recreo, típica cosa de niños, enamorados probablemente. Y cuando ella se apartó y se fue, yo me quedé sentado afuera de la sala, teniendo autoconmiseración de mí mismo, por si acaso ella llegara a ver y me llegara a ver y tuviera misericordia de mí y se sentara junto a mí. Pero son esos sentidos y esos deseos que acompañan al hombre desde su infancia hasta su vejez. ¿Has tenido alguna vez algún momento de autoconmiseración donde te sientas en algún lugar donde te esperas enojado o amargado, esperando que quien te agravió o quien tú piensas que debería llegue a tu lado para pedirte perdón o estar contigo? Sin duda, en algún caso, probablemente ha pasado esto contigo como lo pasó conmigo en este momento cuando era pequeño, ahí en cuarto básico. Pero, amado hermano, fíjate lo que está ocurriendo acá. Tenemos el gran cuadro, es Dios viniendo y haciendo misericordia. Recuerda que es imposible que esta gente de Nínive se haya salvado a sí misma tomando una decisión para obedecer. Era imposible. Recuerden que el profeta no estaba predicando salvación ni arrepentimiento, estaba diciendo, va a ser destruida Nínive por un Dios que ustedes no conocen, por un Dios que ustedes no sirven, por un Dios que ustedes no creen. Y del más grande hasta el más pequeño, desde el rey hasta el más pobre, todos a una se arrepintieron. Eso no tiene que ver con el hombre, eso tiene que ver con el Señor, que otorga tres cosas. Primero, regeneración, para que esas personas pudieran entender y conocer que el Dios de la Escritura se estaba revelando desde el cielo y que los iba a destruir. Dios tenía que hacerles nacer de nuevo. Lo primero, porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, como todo el resto de la humanidad. Segundo, ellos necesitaban recibir un don sobrenatural, que es la fe sobrenatural, puesto que de esa forma ellos podrían creer en el Dios de Jonás, que es el Dios de la Biblia. Y tercero, una vez que hayan recibido esa regeneración y ese don de la fe para creer en Dios, un Dios que ellos no conocían ni creían, ellos tenían que recibir el don del arrepentimiento sobrenatural para poder arrepentirse con esta idea del cambio total de actitud. Hablábamos de la palabra metanoia en el Nuevo Testamento, de la palabra, no la recuerdo en este momento, en el Antiguo Testamento, en hebreo,
pero el significado es el mismo. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, de apartarse y dejar, y resarcir también en algunos casos. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Y nosotros vimos cómo toda la ciudad, dice la Escritura, 120.000 personas, 120.000 personas unánimemente se convirtieron y se arrepintieron. 120.000 personas, todos, a una. Eso es imposible a menos de que sea Dios el que haya actuado en forma sobrenatural, porque recordemos una cosa, la salvación es del Señor. Entonces, cuando Dios hace eso, el profeta se enoja hasta la muerte, y una vez que ellos se arrepienten, él todavía tenía en su corazón la esperanza de que Dios hiciera lo que él quería que hiciera, que era venir y destruir la ciudad. ¿Usted recuerda cuando vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra? Cómo cayó fuego del cielo y antes de eso ángeles le dijeron a Dios, a Lot, huye de aquí porque la ciudad será destruida. Y Lot corrió y salió de la ciudad para salvar su vida. Quiero que se fije en este primer versículo de una expectativa de autoconmiseración. Escuche lo que dice el capítulo 5, del versículo 5 del capítulo 4 de Jonás. Entonces salió Jonás de la ciudad. Primera cosa, no vaya a ser que Dios se vuelva a arrepentir de su arrepentimiento y caiga fuego del cielo y destruya esta ciudad. Entonces, ¿qué hace Jonás? Salió de la ciudad, por si acaso. Dice, y se sentó al oriente de la misma. Y ahí yo me recordé de cuando yo estaba pequeño y me senté también apartado fuera del cuarto, del salón de clase de cuarto básico a esperar si esta chica volvía o no. Y allí, dice, se hizo un cobertizo, porque iba a esperar un largo rato al parecer, y se sentó bajo él a la sombra. Entonces, salió Jonás de la ciudad, se sentó afuera a esperar, y fue tan su espera que él construyó un cobertizo y se puso bajo la sombra. ¿Todo esto para qué? Al final de este versículo dice, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Hermanos, Jonás tenía la secreta esperanza de que Dios viniera y destruyera a estas 120.000 personas y destruyera a Nínive. Eso era lo que Jonás estaba haciendo. Y como él estaba enojado porque Dios se había arrepentido, él estaba en cierta forma amurrado, él se aparta de la ciudad, él hace un aposento donde ponerse en la sombra y él se pone a observar como esperando en su autoconmiseración de que Dios hiciera lo que él quería que hiciera. Hermano amado, quiero animarte a depender y a entregar cada cosa, cada situación de tu vida al Señor. Ese asunto de la autoconmiseración no tiene ningún sentido. Dice la Escritura que Jonás se enojó hasta la muerte. Muchas veces ocurren circunstancias en nuestras vidas en las cuales tenemos esta autoconmiseración de nosotros mismos y también nos enojamos o decimos, por esta circunstancia o por esta otra situación me gustaría morir. O algunos que tienen quizás un temperamento más fuerte comienzan a golpear las murallas rompiéndose los nudillos por situaciones que no pueden cambiar. Hermano, necesitamos comenzar a ponernos como esclavos, como siervos, para poder asimilar, aceptar y gozarnos con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú tienes este sentido de autoconmiseración, primero no estás alabando al Dios de la Biblia, tú estás señalando y alabando al Dios que alababa Jonás, que era el Dios del ego, a ti mismo. Hermano, enfoca en Dios. No te enfoques en tus características, no te enfoques en tus circunstancias, no te enfoques en lo que estás ocurriendo. Mira tus ojos, fija tus ojos en Cristo y da gloria a Dios. Dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Haz tu voluntad y gózate en ello. ¿Qué pensarías que hubiera pasado si el profeta realmente se hubiera gozado en la misericordia de Dios? ¿Tú crees que estaría ahí sentado en un rincón autocompadeciéndose de sí mismo? La respuesta es no.
sin duda él hubiera alabado al Señor, brazos al cielo, diciendo, Señor, tú eres santo, 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 Señor, tú eres digno, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Quizás hubiera puesto un holocausto y luego hubiera dicho, Señor, donde tú quieras que vaya, envíame a mí que yo iré a la siguiente misión. Pero eso no fue así. Eso solamente es una ficción para nosotros en este momento, es una ampliación de esto. Pero la verdad es que estaba él sentado, amurrado, teniendo conmiseración de sí mismo y mirando a la ciudad por si acaso Dios viniera y le dijera, ya, tienes razón, voy a destruir a 120.000 personas porque tú estás sufriendo. ¿Te das cuenta lo egoísta que es eso? Pero hermanos, muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. Así que aprendamos las lecciones de este libro que nos ha dejado hasta aquí bastante. Un segundo punto que nosotros vamos a ver es una analogía de la misericordia de Dios. Una analogía de la misericordia de Dios. Y en este sentido, vamos a leer lo que Dios hace con respecto a este pasaje. Vamos a leer del 6 al 8. Y dice la palabra del Señor. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y éste se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Esta es una analogía perfecta de la misericordia de Dios, pero también es una analogía perfecta del juicio de Dios. Quiero que notes las frases y el Señor dispuso y Dios dispuso y dispuso Dios. Esto te ayuda a recordar que, hermanos, Dios es soberano y Él hace conforme a su voluntad. Por eso el título del día de hoy es La soberanía de Dios en juicio y misericordia. Veamos más detalladamente lo que Dios hace en esta analogía. Y el Señor Dios dispuso una cosa, que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. O sea, Dios de la nada hizo que una planta viniera y cubriera la cabeza de Jonás para darle sombra. Y esto agradó mucho a Jonás. Esto es bueno, esto es agradable, esto me sana de mi aflicción, del tremendo sol que hay acá. Entonces, fíjate, de Dios vino el deseo de crear una planta para proteger a Jonás. Pero fíjate también lo que hace para llevar esta analogía. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Esa misma planta que Dios en su soberanía quiso hacer, luego en su soberanía estableció un juicio, si te fijas ahí, probablemente no es fácil de ver, pero establece un juicio para la planta. ¿Y qué hace Dios? Dice, dispuso Dios que un gusano, o sea, no solo Dios tiene la autoridad sobre una planta, sino que también Él tiene la autoridad de disponer un gusano para que al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. En el curso de un día Dios dispuso que una planta viviera, en el siguiente día Dios dispuso a un gusano para atacar la planta y ésta muriera. Ahí tú puedes ver que Dios es soberano tanto en el juicio como en la misericordia. Dice, y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios, otra vez, dispuso Dios una planta, dispuso Dios un gusano y ahora dispuso Dios un sofocante viento solano. O sea, Dios tiene soberanía sobre el reino vegetal, sobre el reino animal y sobre el viento. Esto ya lo tenemos claro sin duda, pero también lo está mostrando acá el texto. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Ya no estaba más esa cobertura de la planta que tanto alivio le había dado y por lo que él se alegró grandemente. Una planta. Y ahora Jonás desfallecía. Y fíjate lo que dice el profeta. En vez de dar gracias a Dios,
Señor, en lo bueno y en lo malo, en la, como decía Pablo, en la escasez o en la abundancia, a ti sea la gloria. No, una vez más, Jonás evidenció que el Dios al cual él servía era el Dios de su propio ego. Y él dice, y deseaba con toda su alma, todas sus fuerzas estaban enfocadas no en lo que decía el libro de Deuteronomio, que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En el fondo es eso. Amarás al Señor tu Dios. Él no estaba haciendo eso, él estaba diciendo y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Otra vez vemos al profeta generar esta autoconmiseración, porque mejor es servirse a sí mismo que servir a Dios. Hermano amado, quisiera una vez más mostrarte cómo Dios a través de las circunstancias va a ir obrando en tu vida para su gloria. Si Él te da bienestar, hermano, gloria a Dios. Si Él te da salud, hermano, gloria a Dios. Si Él te da abundancia, hermano, gloria a Dios. Pero si Él te da enfermedad, amado hermano, también es gloria a Dios. Si Él te da pobreza y necesidad y dolor, hermano, también es gloria a Dios, porque Dios tiene un propósito, sin duda, para su gloria a través de tu vida. Y esto es lo que tú tienes que evidenciar. No sigas al Dios de Jonás, no alabes al Dios de Jonás, no alabes al Dios de tu ego ni al Dios de tu corazón. Si tú sigues a tu corazón, hermano, vas a terminar tremendamente mal, vas a terminar escuchando voces que son disonantes a las voces del Dios de la Biblia, vas a terminar escuchando la voz de Satanás, vas a terminar confiando en tu corazón y dice la Escritura, maldito el que confía en el corazón, maldito el que confía en el hombre. Hermano amado, enfócate en la alabanza a Dios, en toda circunstancia donde haya en tu vida. ¿Estás gozoso? Alaba a Dios. ¿Estás triste? Alaba a Dios. Hay una alabanza que mi mamá siempre me decía que le gustaba, es simplemente alaba. Hermosa alabanza. Y dice lo mismo, cuando tú estás triste, alaba. Si estás contento, alaba. Si estás triste, alaba a Dios. Pero no te pongas en esta posición de Jonás, de decir, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, este sentido de deprimirnos a un punto donde deseemos la muerte, esto no tiene que ver con un hijo de Dios. Recuerda que la fe sobrenatural que Dios nos otorga es una fe que permanece. ¿Puedes tener momentos de tristeza? Sí. ¿Puedes tener momentos de dolor? Sí. Pero hermano, no te enfoques en querer morir o escapar del problema. Enfócate en preguntar, Señor, ¿qué quieres obrar tú con esto? ¿Para qué es esta prueba? Porque de otra forma vas a terminar haciendo lo mismo que Jonás. Ahora, Dios había puesto esta analogía para mostrar su juicio. Yo cuando quiero puedo hacer una planta y cuando quiero puedo venir y destruir esta planta. Ese es el juicio sobre la creación. Y no pienses que una planta es diferente a 120.000 hombres. Dios es Señor de todo y es soberano sobre todo. Y es ahí donde nosotros vamos a pasar al último punto de este libro de Jonás y vamos a ver el obrar misericordioso de Dios. El obrar misericordioso de Dios. ¿Recuerdas que este libro tenía como esencia las salvaciones del Señor? Bueno, la misericordia también es del Señor. El juicio también es del Señor. Fíjate cómo este libro mal enfocado termina exaltando a un hombre o acusando a un hombre cuando debe exaltar y glorificar a Dios. Está enfocado en ello. El obrar misericordioso de Dios es el tercer punto y el último punto que vamos a ver de este libro de Jonás. Y nos dice lo siguiente. Entonces Dios le responde a Jonás, y esto es como cuando Dios le responde a Job. ¿Te acuerdas que Job en un momento de desesperanza comienza a decir, a justificarse y sentirse que él es justo? Bueno, acá también lo que hace el profeta es tratar de justificarse y Dios lo confronta. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? ¿Tienes razón
para enojarte por causa de una planta. Fíjate, estás queriendo morir por una planta que murió y tú quieres morir por esa planta. ¿Tienes alguna razón de peso, lógica siquiera, de sentido común siquiera? La respuesta para nosotros es obvia, es no. Pero escucha lo que responde Jonás. Y él dijo, tengo razón para enojarme hasta la muerte. O sea, es tan profundo mi enojo que yo preferiría morir en vez de aceptar tu razón, Dios, para matar esa planta. Y el Señor le dice, y aquí es donde viene la contundente respuesta de la analogía de Dios. Recuerda que Dios prende al sabio en su sabiduría y al sagaz en su sagacidad. ¿Recuerdas cuando pecó David y vino el profeta Natán y lo confrontó? Y el profeta Natán le contó una historia y David le dice, el que hace eso debería morir. Y el profeta Natán le dice, ese ha sido tú. David de su propia boca emitió el juicio que le correspondía. Algo así hace Dios acá. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Al punto de querer morir, ¿verdad, Jonás? Sí, es verdad. No la hiciste crecer. ¿Acaso tú trabajaste por esa planta? ¿Acaso tú sembraste esa planta? ¿Preparaste la tierra? ¿Tenías la semilla? ¿Mojaste el agua? ¿Te diste el tiempo de poder trabajar en esa semilla? La respuesta es no. No la hiciste crecer. Nació en el curso de una noche. Tuvo una vida muy corta. Y en una noche pereció. ¿Te das cuenta, Jonás, que tú tuviste misericordia al punto de dar tu vida del enojo por una planta que ni sembraste, ni cuidaste, y que en el lapso de una noche nació, y en el lapso de una noche pereció, y tú tuviste misericordia de esa planta? ¿No es así? Sí, es verdad, yo tuve misericordia de esa planta. No lo dice ahí, pero es lo que el Señor está evidenciando. Y viene la respuesta de lo alto, viene la respuesta contundente del Altísimo. Y aquí es donde Él muestra su misericordia en su soberanía. Y dice, y no había de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. ¿Quién creó la planta? Dios. ¿Él tenía la soberanía y la capacidad de decidir sobre la planta? Sí la tenía. ¿Quién creó a los habitantes de Nínive? Dios. ¿Tenía Dios la capacidad de otorgar juicio y misericordia a los habitantes de Nínive? Sí lo tenía. En este caso, el Señor, a través de este arrepentimiento, esta gracia que hizo derramar sobre el pueblo de Nínive y que los llevó al arrepentimiento, entonces Dios otorgó esa misericordia divina. Y hermano, aquí hay algo que nosotros también debemos observar. Sin arrepentimiento no hay misericordia. Hermano amado, tú no puedes ser más bueno que Dios. Tú no puedes andar por el mundo perdonando a todo el mundo y otorgando misericordia cuando no hay arrepentimiento. El Señor otorgó misericordia luego del arrepentimiento de Nínive. Por lo tanto, tú no puedes extender misericordia a quien no se ha arrepentido, porque eso va a agravar el pecado, va a agravar la falta. Para poder dar la misericordia, primero hay arrepentimiento, luego viene la misericordia. Hermano, no cambies esos factores, porque si no vas a hacer mucho daño. Dios llama al arrepentimiento. Y una vez que el arrepentimiento viene, Dios tiene misericordia. Lo mismo que ocurre acá. Entonces, para entender y atender esta razón, recordemos que no solamente la salvación es del Señor, la suerte es del Señor, la gracia es del Señor, el control de los elementos es del Señor, sino que también el juicio y la misericordia son del Señor. Por lo tanto, amado hermano, si tú necesitas ponerte a cuentas con el Señor el día de hoy, si estás viviendo en una vida que está en desobediencia, si estás en una vida que está no honrando a Dios, es tiempo de que tú te arrepientas delante de Dios para que Dios pueda otorgarte esa misericordia. Si tú te has de arrepentir genuinamente, sin duda el Señor va a obrar esa misericordia en ti. Lo vimos en Nínive. Hermanos, y no te confundas.
no te confundas, porque Dios podía haber hecho exactamente lo mismo como lo que hizo con la ciudad de Sodoma y Gomorra, y hubiera sido Dios igual de justo, igual de bueno. Y para tu sorpresa, y probablemente te lo vamos a seguir viendo en otro libro cuando terminemos este, Dios, después de esta generación, de todas formas, a la siguiente generación destruyó a Nínive, porque la siguiente generación era igual de mala que la generación que la precedió, y Dios en esa ocasión decidió en su soberanía dar juicio y no misericordia. Entonces, amado hermano, entendamos esto, que Dios tiene el poder, la soberanía para otorgar misericordia, para otorgar el perdón, para otorgar la gracia, pero también para otorgar el juicio. Ya para cerrar esta aplicación, hermano, quisiera recordarte que tú no puedes, como cristiano, como hijo de Dios, andar por la vida como un niño de 10 años, 8 años, como yo tenía, un cuarto sentado, esperando que algo ocurriera por mi autoconmiseración. Hermano, debes tomar fuerza y valor y como un siervo y un esclavo de Jesucristo, ir buscando la voluntad de Dios y glorificándote lo que Dios haga o deje de hacer, porque Dios en todo tiene un propósito. También debes recordar que Dios puede quitarte tu aflicción de la nada, o de la nada puede ponerte en aflicción, también como lo hizo con esta planta y este gusano. Hermanos, Dios tiene un propósito mayor al que tienes tú en tu vida. Dios no está pensando en darte tu mejor vida ahora. Dios no está pensando en que tengas todo ahora. Dios no está vendiéndote un evangelio de la prosperidad para que seas cabeza y no cola. Hermano, Dios te va a dar lo que necesite darte para ir conformando en ti la imagen del Señor Jesucristo. Si tú estás disfrutando bienestar y abundancia, gloria a Dios, porque probablemente no tengas problemas con eso. Pero si estás pasando problemas económicos o problemas también de salud, da gloria a Dios y busca en qué Dios está trabajando en ti para que pronto también puedas salir de ello y puedas ir conformándote día a día a la imagen de Dios. Y por último, nunca te olvides de que Dios es soberano y que Él ejecuta juicio o misericordia conforme a su voluntad y a su propósito. Hermanos, para cerrar simplemente quisiera decir, la salvación es del Señor. Nunca lo olvides. Y porque la salvación es del Señor, entonces como iglesia debemos estar atentos a poder ir y obrar lo que el Señor nos pide. Vayan y prediquen el Evangelio, porque la salvación es del Señor. Él va a salvar a unos, va a condenar a otros, pero el que salve va a ser para la gloria de Dios y el que condene va a ser para la gloria de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a volver con nuestro hermano José Luis para tener una última alabanza en este culto del día domingo. Amado Dios, quisiéramos exaltar tu nombre. Señor, ¿cómo no darte gloria cuando tú eres tan hermoso, tan maravilloso? Y no solamente por tu misericordia, que es quizás las cosas que nos gustan, sino también por tu justicia. Señor, tú muestras tu cabalidad en todo, tu santidad, Señor, que muestra tu salvación, tu santidad que muestra que tu juicio es justo y santo, tu santidad que muestra que tu misericordia también es santa. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti y a sacar la mirada de nosotros mismos. Ayúdanos a servirte a ti, Dios Todopoderoso, y no a querer servirnos a nosotros mismos, sino que, Señor, como dice tu palabra, ayúdanos a tomar nuestra cruz y vivir también para ti. Como discípulos, sabemos que no podemos tener a nadie por sobre ti. Como discípulos, sabemos que tenemos que tomar tu cruz y seguirte. Como discípulos, sabemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a enfocarnos y a tomar este ejemplo de Jonás, no como un buen ejemplo a seguir, sino como un ejemplo a no seguir, para que, Señor, nosotros exaltemos tu prehombre, tu presencia, y no a nuestras propias personas, como lo quería hacer este hombre. Ruego por cada uno de los hermanos en la congregación que está mirando, Señor, esta enseñanza, y obra también en ellos, Señor, lo que has de obrar.
Si hay alguno que esté pasando algún tiempo difícil de dificultad y eso lo lleva a la autoconmiseración, Señor, primero que todo, repréndelo en esta hora, quiebra esa autoconmiseración y llévalo de rodillas ante ti para ponerte, Señor, a cuentas con Él y exaltarte, Señor, en la abundancia, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en cada circunstancia, Señor, enfocamos y decimos en todo, solo a ti, la gloria. Bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.